presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Me Ramón miraron al Ulloa. tiro, me miraron de inmediato para ver si me había equivocado. Él estaba alerta. Juanito, nuestro controlador, de inmediato me miró y me puso una cara, cruzó su mirada con la mía. En señalando. shock, total. Yo también me quedé flop. Buenas tardes. Están ocurriendo Ahí sí. cosas hoy en este estudio, ¿ah? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas que nos escuchan? Paula Comandari, ¿cómo estás tú? ¿Andas con frío o no andas con frío? Estoy con harto frío, te voy a decir. ¿Sí? Bueno, igual hay 13 grados en este minuto, está baja la temperatura. Está baja la temperatura y lo va a estar más. Va a ser una noche muy helada, así que hay que abrigarse. Aunque yo siempre reclamo contra los aires acondicionados. Mire que el otro día anduve por las cuerdas con los aires acondicionados, pero me recuperé. Sí, a mí tampoco me gustan tanto los aires acondicionados, pero cuando hace mucho sí, frío, no es pucha necesario. que se agradece. Pero no En lo este coloquen a estudio se 30, agradece. pero no lo coloquen a 30, por favor. Yo estoy feliz en este estudio. Yo he visto que han colocado 30. Porque dice que hace demasiado frío. Y tú sales después y te resfrías. Bueno, en fin. Vamos con los temas que vamos a hacer conexión en el día de hoy. Por ejemplo, Paula, amigos, con un informe de Contraloría General de la República que advirtió que el gasto municipal en licencias médicas en un periodo de 10 años aumentó en 321%, de 92.000 millones de pesos que se pagaban en el 2015 a 388.000 millones de pesos en 2024. Realmente impactante. Además, vamos a repasar la fallida licitación de la nueva modalidad de FONASA. Muy relevante este tema, porque tanto que se ha discutido la ley corta de ISAPRE y el cómo tener un seguro que abarque lo público y lo privado. Así es que vamos a conversar con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, a ver qué piensa al respecto. Y también haremos conexión con el incierto alto al fuego entre Israel e Irán, porque ha sido un día, vaya qué día, ¿no? Hemos pasado por todos los momentos. Por los momentos más optimistas, menos optimistas, los de confusión, y diría que la incertidumbre se mantiene, aunque al parecer, las cosas están mejor que ayer, al menos, parece. En realidad no lo sé. No lo sabemos, es verdad. Tenemos que seguir en compás de espera. Bueno, de esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María, Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. La noticia del día sigue siendo licencias médicas porque se abren aristas cada algunos días, ¿no? Tenemos alguna noticia respecto de este uso abusivo de licencias médicas. Un significativo aumento, como ya contaba Ramón, del gasto de los municipios en licencias médicas fue lo que detectó la Contraloría General de la República una vez más. Según el organismo, el desembolso por este tipo de permisos es increíble cómo creció, un 321% solo en la última década, pasando de 92.000 millones de pesos en 2015 para cubrir esas personas que se supone están enfermas, a casi 388.000 millones en 2024. ¿Qué más nos cuentas, Asunción Chasman? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias Paula, buenas tardes. En un nuevo consolidado de información circularizada, la Contraloría además reveló que en los municipios el porcentaje que representan los montos registrados por licencias médicas respecto del total del gasto en personal
aumentó de 3,2% a 5,8% entre los años 2015 y 2024. Sin embargo, 145 comunas de Chile superaron dicho promedio el año pasado. La municipalidad de San Clemente representó la mayor proporción con un 13,4%. El senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, abordó el documento del ente fiscalizador y dijo que en los municipios hay graves problemas de ausentismo y un gasto desmesurado en el pago de licencias médicas que no resiste más. Este nuevo dedo en la llaga se tiene que cruzar con los resultados que muy pronto tienen que entregar también los municipios de aquellos miles de funcionarios que salieron fuera del país. O sea, vamos juntando las piezas acá porque el rompecabezas se está ordenando en torno a una defraudación escandalosa en Chile, donde hay responsabilidades del Estado a nivel central y también en las municipalidades. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, valoró el trabajo de la contralora Dorothy Pérez, pero apuntó a la falta de controles internos efectivos al interior de las municipalidades, señalando que el informe confirma un escándalo de proporciones. Esto no solo revela una grave desprolijidad de la gestión, sino un sistema institucional municipal que, como se ha advertido, es terreno fértil para la corrupción y arbitrariedades. Valoramos que la Contralora Dorothy Pérez haya visibilizado estas irregularidades, pero preocupa la impunidad con la que han operado. La ausencia de controles internos efectivos exige una revisión profunda del sistema municipal chileno, que en tiempos donde la probidad debiese primar, hoy claramente no está dando el ancho. Bueno, otra más, ¿no? Podríamos decir. Es un tema que se viene abordando hace bastante tiempo, pero ir al detalle y hacer el cruce respecto de los ingresos que tienen los municipios es una manera de darse cuenta de cuánto se va el dinero allí, si tiene alguna justificación tanta alza que existe. Hay distintas maneras de monitorear esto, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, y a propósito del caso de la primera informe de Contraloría y detectar lo de los funcionarios públicos que estaban afuera o no, cuántas estaban en licencias médicas, que nos lleva a repasar cuántas son las licencias médicas que se entregan en total en Chile, que son más de 8 millones, 5 millones en el sector público, 3 millones en el sector privado, en números brutos. Cuando se sabe que el promedio de días de licencia médica en el sector público, los funcionarios, es abiertamente muy superior a la cantidad de días de licencia médica que tiene un funcionario en el sector privado, y ahí sigue uno haciendo y estableciendo diferencias. Y ahora cuando se hace solamente en el ítem municipios, porque no solamente ve el tema salud también, vamos a ver que el tema de Contraloría también abarca a otros ítems en donde también hay gastos que son muy considerables que arroja este informe que hacen los municipios. Pero para no perder el hilo, solamente en este tema relacionado con las licencias médicas, decía Asunción que San Clemente es el que tiene más, ¿no es cierto? Representa el 13,4% de su presupuesto, de su ingreso, del dinero que maneja, está destinado a licencias. Pero después en el top 10 está Longaví, que tiene 12,6%. El Monte, que destina 10,6% de ese presupuesto. Colbún, 10,2%. Negrete, 9,9%. Ñiquén, 9,8%. Yungay, 9,7%. Arauco, 9,6%. Se dan cuenta que no es ningún municipio grande el que está. Y es bueno el cruce que se hace porque ahí uno puede establecer porcentajes, porque alguien podrá decir que, bueno, es que en otros municipios tal vez tienen una mayor dotación, qué sé yo, son grandes, tienen muchos recursos, tienen mucho personal, hay que rota, se enferma más gente, etcétera, etcétera, porque tienen más empleados y obviamente en plata va a ser más. Pero en plata es bueno verlo en relación a lo que tú tienes. Es como una casa, ¿no es cierto? ¿Cuánto gasto y cuánto gano? Si yo le estoy destinando 13,4% solamente para pagar licencias médicas en el área de la salud, bueno, es una enorme cantidad de recursos. Y la pregunta es entonces, si son municipios que en términos generales son más pequeños y manejan menos presupuesto y que tienen más estrechez económica, bueno, ¿cómo no se aprieta más el cinturón precisamente en ellos para poder tener más recursos de municipios que siempre son escasos esos recursos? Claro, la pregunta de fondo es
si son reales o no esas licencias. Uno sospecha que no, Que claro, por este aumento tan explosivo, ¿verdad? Tan explosivo, más de 300% en los últimos 10 años. Y se asocia además con el primer informe de Contraloría que detecta que hay 25.000 funcionarios públicos que viajan al extranjero mientras tienen licencias médicas, tienen este permiso para reposo por enfermedad. Entonces, es importante, Ramón, la entrega del informe de hoy de Contraloría, porque de alguna manera evidencia el que haya habido abusos, por ejemplo, los viajes, pero que hay abusos también en que la gente se toma licencias no debidas. Y ese es el problema del sistema actual, Ramón. Lo analizamos bien profundamente en un página 13 también, para decir que aquí el sistema de alguna manera está hecho para ser abusado. En el sector público porque, claro, no tienen esos 3 días previos que no se pagan, sino que se pagan igual, pero también en el sector privado, si estamos hablando de ISAPRES, la gente empieza a hacer ciertas triquiñuelas para poder recibir su sueldo total. Por ejemplo, si tú te tomas solamente 3 días de licencia, bueno, eso no va a ser pagado en el sector privado. Entonces la gente al final pide 11 días de licencia para que de esa manera esos 3 días que no se pagan terminen reembolsándoselo a las personas. Entonces, de alguna manera, estos informes de Contraloría que te hablan de abusos de distinta índole, de alguna manera también abre este interrogante de cuántos cambios hay que hacer para que el sistema funcione y los recursos no se malgasten, porque las necesidades son muy grandes. Uno sabe toda la necesidad y todo lo que cubren las municipalidades, pero si estamos viendo que más del 10% de su presupuesto en varias municipalidades de Chile se van a licencias, que además está la sospecha de que no son realmente por enfermedad, tenemos un problema grave. sí, evidentemente que sí. Y uno, en el detalle que entrega Contraloría, que es bastante amplio, bastante detallado, con hartos gráficos para poder entender todo esto, tiene un apartado que dice ranking por municipio y está toda la comparación y ahí está para si usted quiere entrar y ver qué es lo que, cuáles son los otros municipios que están encabezando el ranking. También está la otra área que son los mayores montos registrados por licencias médicas en relación con el gasto del personal, pero en plata también. Entonces, también se tiene allí una cantidad de recursos que son enormes si uno lo quiere ver, no solamente en porcentaje respecto del gasto del personal, sino que también en cuantía en pesos. Ahora, si se aprieta el cinturón, la pregunta es si hoy día aparece esto como escandaloso. Sigue estando dando vueltas, Paula, la misma pregunta. ¿Por qué no nos habíamos escandalizado antes? ¿O por qué no se había podido hacer algo que diese luz respecto de lo que estaba ocurriendo? Porque, mira, si vemos, por ejemplo, los porcentajes que representa el monto registrado por licencias médicas respecto del total de gasto en personal anual entre el 2015 y el 2024, pero en promedios, vemos que este es un fenómeno que incluso en promedio, no estamos viendo municipalidad por municipalidad, eso ya le dijimos, sino que en promedio este 2024 5,8, pero el año 2023 también 5,8 y para atrás incluso más alto, 2022 6,1 y antes venía 5. ¿Cuándo estuvo más bajo? El 2015 cuando representaba el 3,2, pero de ahí empezó a crecer 3,2, 3,4, 3,8, 4, 4,5, se pegó una bajada de 3,9. Aquí me da la impresión que coincide con la pandemia. Así es. Y después se pega el salto a 5, a 6,1, a 5,8, 5,8. ¿Qué estoy tratando de decir? Que los últimos 4 años igual ha estado alto. O sea, no es que este año se pegó una explosión o el año anterior se pegó una explosión, sino que después de una alza que iba siendo paulatina, pero algo moderada, por decirlo de alguna manera, y pega el bajón en la pandemia, después crece exponencialmente y solo se ha mantenido en rangos altos. Es bien pedagógico el gráfico, los gráficos de la Contraloría, porque cuando uno lo ve, el monto destinado ya así en monedas, lo tiene asociado, es escandaloso. Mucha plata. Sí, es súper importante. Ahora, volvemos también a otra de las interrogantes, que es cuánto se fiscaliza que las personas realmente estén enfermas. Eso en el sector público, en FONASA,
es mucho más complejo, porque hay más gente, más de 8 millones de personas, ¿verdad?, en el sistema público. Pero claro, allí no hay supervigilancia. En ISAPRE hay mucho más temor de las personas de que efectivamente lleguen a tu casa a saber si estás o no, entre comillas, confiscado. Claro, claro. Bueno, va a ser un tema que va a seguir dando vuelta y en buena hora lo que está haciendo Contraloría General de la República de poner el dedo en la llaga e ir sacando más apartados. Lo dijo la Contralora, Dorothy Pérez, cuando partió el primer escándalo que provocó el primer informe. Dijo esto continúa, se van a seguir monitoreando el tema de las licencias médicas en otras instituciones. Vamos a hacer una revisión, también lo dijo en su momento en Capredena, en las instituciones armadas. Que se pensaba que no se podía y lo van a hacer igual. Lo van a hacer igual y se va a seguir haciendo en distinto y se van a seguir haciendo cruces de datos. Así que esto solamente puede continuar. Conexión Tele 13. Ya, y seguimos en el ámbito de la salud porque el director de FONASA, Camilo Cid, abordó lo que fue la ya conocida fallida licitación de la nueva modalidad de cobertura complementaria y aseguró que van a perseverar por sacar adelante esta iniciativa. El Fondo Nacional de Salud declaró desierta la licitación de cobertura complementaria, a pesar de que el plazo de postulación fue extendido en 2 ocasiones. La modalidad busca entregar una cobertura mayor a la de libre elección, con acceso a prestadores privados a través del pago del 7% legal junto con una prima plana. El director de FONASA, Camilo Cid, señaló que este era un escenario previsible e informó que el equipo técnico se encuentra trabajando en los aspectos del diseño que podrían requerir ajustes, mientras que a través de una declaración pública la Asociación de Aseguradoras de Chile descartó desinterés por parte de la industria al indicar que la publicación de las bases de licitación generó más de 560 consultas de las compañías respecto a las condiciones técnicas y operacionales. Bueno, esto es un gran fracaso de FONASA y efectivamente he podido hablar con varias fuentes del mundo de la salud del sector privado que sí insisten que había mucho interés en participar de esta nueva modalidad. Para que la gente lo sepa bien, esta es una modalidad llamada de cobertura complementaria, que lo que promete es que exista un seguro seguro de salud común, digamos, y que efectivamente la gente pueda pagar por un seguro para que su plan sea mejor. Esto a propósito de que muchas personas ya no podían pagar ISAPRE y se quería que hubiese un seguro igual para todas las personas, ¿verdad? Y se hizo esta gran promesa, se supone que las aseguradoras tenían mucho interés, hubo muchas negociaciones al respecto, pero efectivamente lo que relata la Asociación de Aseguradores de Chile es efectivamente que de alguna manera no son escuchados, porque ellos plantearon que aquí tenía que haber, por ejemplo, una cantidad de clínicas comprometidas para así tener una llegada masiva de pacientes, de afiliados, que no ocurrió y que en los cálculos que hacían ellos del sector privado no les daban los números. Y eso es una gran batalla que ha tenido salud con el sector privado, no solamente por este tema, sino que hay un reclamo de que efectivamente no se les oye y que de alguna manera FONASA instala una cantidad de condiciones que son imposibles de cumplir. Incluso se les ha solicitado en casos determinados, Ramón, que operen al sector privado bajo sus costos, que eso es completamente difícil, si no imposible, de concretar. Entonces, lo que reclaman es que de alguna manera no hay coherencia entre convocar al sector privado, reconocer que son parte o que pueden ser parte de la red para atender a pacientes FONASA, que era lo que se quería con esta modalidad propiamente tal, y al mismo tiempo se establecen condiciones que no cubren los costos o que no permiten pensar en que van a ser sostenibles en el tiempo. Luego vamos a profundizar en esto, ¿no? Vamos a hablar con la doctora Daza, que algo nos tendrá que decirnos al respecto, ¿no? Ex subsecretaria de Salud, pero solamente un contexto en general para entender esto y luego también para comprender la conversación que vamos a sostener. En los últimos 3 años han migrado desde el sector ISAPRE al sector FONASA 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. Esas personas, dice el propio director de FONASA, lo que cuando se van con su mochila hacia de salud, estoy hablando de manera retórica nada más, lo que tratan de tener es replicar que el sistema
de salud público le pueda replicar lo más cercano posible a lo que tenían en ISAPRE, que por los aumentos de costo, porque está más caro, entonces no puede seguir pagándolo, pero yo me voy allá, voy con mi 7% y ojalá pueda tener algo similar. De allí nace entonces la idea de que esas personas, si ya estaban pagando antes incluso más de su 7%, tienen la capacidad para irse a FONASA, pero pagar un poco más por un seguro. Ese seguro se estaba estableciendo que iba a costar, nunca se ha dicho públicamente, así como reconocido a micrófono, pero en off se dice que estaban hablando de unos 30.000 pesos. De eso más o menos era lo que iba a costar. O sea, la aseguradora te daba este seguro complementario en donde se incluían 2.394 prestaciones, 1.497 ambulatorias y 899 hospitalarias, pagando 30.000 pesos más. ¿Ya? 30, 35. Pero no hubo oferente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el cálculo de las prestaciones muy bajo, pasó que eran pocos los oferentes, los prestadores que estaban dispuestos a hacer los convenios. Solo un dato final. ¿De dónde sale todo esto de la capacidad que pueda tener la persona y cuánto está dispuesto a pagar más si se va a FONASA por un seguro complementario que sí le sirva? El dato es que en promedio los usuarios de ISAPRES pagan un 11% de su sueldo, no el 7%. En promedio, hay personas que pagan mucho más, hay personas que pagan solamente su 7%, pero hay un 11%. Por lo tanto, hay un margen de personas que hoy día pagan más que su 7% y que esperan que FONASA, si quieren ser atractivo FONASA, se vayan a FONASA y el seguro complementario le permita, ya que tiene capacidad de poder pagar un poco más, tener ese seguro de salud que replique lo más cercano posible a lo que estaban recibiendo en ISAPRE. Pero si no hay oferente, Claro, y la no hay idea, nada. y la idea es súper buena. La idea es que de alguna manera aquí hay una asociación o un trabajo público-privado muy interesante. El tema es por qué FONASA no está estableciendo condiciones que permitan ese interés y permitan que esto fluya. Tenemos, Ramón, hasta el 21 de septiembre, porque el 21 de septiembre se supone que van a plantear una nueva licitación. Vamos a ver, me dicen desde FONASA que van a plantear ciertos cambios, que ya lo están analizando, pero claro, esto es un trago amargo para la institución. Conexión Tele 13. El sacerdote Felipe Berríos fue sobreseído total y definitivamente por la prescripción de la acción penal en la investigación en un caso de abuso sexual. A pesar del tiempo transcurrido, la justicia, fíjense, acredita el delito. El 34º Juzgado del Crimen de Santiago acreditó un hecho de abuso sexual hacia una mayor de 12 años por parte del sacerdote Felipe Berríos, ocurrido el 17 de agosto de 2000, durante un retiro espiritual en el santuario de Schoenstatt, en la comuna de La Florida. No obstante, dada la antigüedad del hecho, el ex jesuita no sufrirá consecuencias penales a raíz de esta denuncia. No es la primera causa contra Berríos que es sobreseída, pues en junio de 2023 ya ocurrió lo mismo con otra denuncia por presuntos actos de connotación sexual. Bueno, hay indignación total, les quiero decir, en el círculo íntimo de Felipe Berríos. Su abogado Julián López dice que esto es sencillamente descabellado, que el juez Edgardo Gutiérrez Basualto del juzgado del crimen, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, claro, da por establecida en primera instancia esta existencia de un supuesto delito, por el cual, dice él, nunca se formularon cargos, ni se acusó, ni se dictó sentencia definitiva en contra del sacerdote. Y por eso es bien directo y hace una aseveración bien profunda el abogado Julián López, porque dice que lamenta lo que él considera una grosera afectación a los principios del debido proceso y del derecho de defensa que suponen una conducta como esta. La resolución da por establecida, claro, con el solo relato de la víctima, la existencia de este hecho supuestamente ocurrido hace 25 años y que consiste en un encuentro casual entre Felipe Berríos y una joven de 15 años en el pasillo de una casa de retiro. Entra ahí en una serie de detalles, si bien no es más profundo que eso, pero dice que si bien ellos siempre han sido muy respetuosos con las personas que denuncian,
y por eso no van a ahondar en los detalles de la misma declaración que hace esta supuesta víctima. Él dice que pueden afirmar categóricamente que no fue corroborada por medio de prueba alguna y se encuentra abiertamente contradicho, o sea, hay una contradicción en las versiones por las declaraciones que fueron prestadas por sus propios familiares y personas que fueron ofrecidas como testigos. Así es que van a apelar, ya han señalado que acudirán a la Corte de Apelaciones, que es la instancia adecuada después de que tenemos una decisión en un juzgado, en el juzgado del crimen, en el número 34, y esperan que se revierta esa decisión. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Incluso tras haber roto el acuerdo del cese al fuego, minutos después de su imposición en el ataque realizado al norte de Teherán, tanto Irán como Israel han dejado de lado los ataques cruzados y por ahora calman las tensiones en Medio Oriente. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el mérito de haber logrado la paz entre ambos países. A través de su aplicación Truth Social, el mandatario ratificó el alto al fuego como resultado directo de los ataques realizados por Estados Unidos bajo su ordenanza. A su vez, el vocero del gobierno iraní aseguró a través de su cuenta de X que Irán, mediante la descendencia, la paciencia y la solidaridad, superó estos días difíciles de conflicto bélico. En tanto, en el ámbito nacional, la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry, respaldó en conversación con Radio Agricultura la posición del presidente Boric tras sus dichos sobre el ataque de Estados Unidos contra Irán. Ante esto, indicó que la responsabilidad de las políticas exteriores es exclusivamente facultad del presidente y que durante los años Chile ha construido posiciones de principios que han sido valoradas por otros mandatarios. Por otro lado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, cuestionó el rol del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, señalando que el canciller debería ser más estricto con el presidente. La exalcaldesa de Providencia recordó la dependencia de Chile con el comercio exterior. Chile es un país muy pequeño, muy pequeño. 17 millones de personas. Somos un país que depende fuertemente del comercio internacional. No sé, siempre me parece un poquito pretencioso pensar que Chile va a imponer sus principios en el mundo. Por su parte, esta mañana el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, en Tele 13 Radio, criticó el tuit del presidente Boric en el que condenaba el ataque estadounidense a Irán e hizo un llamado a que actuase como tal y no como un comentarista internacional. Qué claro ha quedado lo precipitadas que fueron las declaraciones del presidente Boric. ¿Qué necesidad tenía de hacer un tuit en los primeros momentos del conflicto? En un conflicto además que todos estarán de acuerdo en su casa es extremadamente complejo, extremadamente de grises. Entonces cuando nosotros dijimos con fuerza que esto había sido precipitado, bueno, yo creo que el curso de los hechos lo han ido confirmando, ¿no? Bueno, la bajada local, podríamos decir, de un conflicto global que necesariamente se iba a dar en algún instante, y dado las conocidas posiciones que se tiene respecto de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en nuestra política y cómo divide también aquí en Chile. Ahora, es bien interesante. Ya lo conversamos en el día de ayer, en todo caso, ¿no? En los conceptos que utilizó, efectivamente, el presidente utilizó un concepto que no era el correcto al hablar de centrales nucleares, ¿ya? Que da una sensación de otra cosa, una central nuclear con un reactor atómico y todo aquello, que ya lo explicábamos en el día de ayer, no era el caso, pero luego se matizó señalando de cualquier instalación de carácter de investigación nuclear, etcétera, etcétera, que era en el fondo un principio que defendía el presidente de la República respecto de el uso legítimo de la fuerza a nivel internacional, y que ese era el fondo de su cuestionamiento. Bueno, hecha esa aclaración, da lo mismo si, a mi modo de ver, si es un poco más el concepto del error inicial en cuanto a la denominación. Si vamos al fondo del asunto es si conviene o no le conviene a Chile, que parece ser el punto en discordia aquí desde el punto de vista político. Y bueno, allí hay distintas voces y salta esto a si el presidente tiene que participar en esta reunión internacional o no. A mí lo que no sé si es correcto o no es si uno tiene que evaluar las cosas por el resultado que está teniendo hoy día la situación de cese al fuego. Quiero decir que si consideramos que la declaración del presidente de la República
no por sus hierros en los conceptos, insisto, sino por el fondo del asunto, de tener una posición y manifestarla inmediatamente después de una agresión bélica, es bueno o malo, se tenga que medir por el resultado. O sea, si el resultado fue bueno, entonces él se equivocó. Si el resultado hubiese sido malo y hubiese estallado una tercera guerra mundial y se hubiesen ido de cohete en cohete para lado y lado, entonces habríamos seguido pensando que la declaración era mala, no habríamos dicho a lo mejor que era buena, habríamos dicho que incluso se anticipó a decir algo. Entonces, no sé si es buena o mala, sino que es más que nada oportuna o no respecto de la evaluación que se hace de lo que vale Chile en el concierto internacional y especialmente del delicado momento que parecíamos tener en los ojos de Estados Unidos por otras situaciones. Tal vez hay que enfocarlo más desde ese punto de vista que que del fondo del asunto, si tú cuestionas o no una acción bélica, que yo creo que desde el fondo de la persona, de cualquier persona bien pensada, nadie está por las acciones bélicas, nadie está por la guerra, nadie está por los bombardeos, nadie está por justificar una guerra. Ahora, más allá de la discusión local, Ramón, creo que es súper importante decir que parece, por el momento, que esta tregua se mantiene, porque el ejército israelí además levantó todas las restricciones de emergencia que se imponen específicamente en momentos muy complejos, y el presidente de Irán también celebró este fin de una guerra de 12 días que se impuso al pueblo iraní. Es una tregua bastante incipiente y no sabemos que si va a perdurar o no, ¿verdad? Pero de alguna manera el presidente Trump arremete contra ambos países, contra Irán y contra Israel, por, en el fondo, no cumplir con esta especie de entendimiento que se supone se selló, se firmó ayer, y de alguna manera vuelve a poner una advertencia. Si no han visto el video de cómo se enoja Donald Trump cuando los periodistas le preguntan que quién incumplió, si Irán o Israel, súper interesante mirarlo porque ahí uno ve el carácter del presidente. Se basta con garabato. Exactamente, rápidamente. Y de alguna manera se atribuye a él este fin del conflicto, pero vamos a ver, vamos a tener que estar muy atentos a si esto continúa o no y cuáles condiciones se van dando para que se ponga verdadero fin a esta guerra. Porque un cese del fuego siempre hay que considerar, no es sinónimo de paz. Ya, son las 18:32, ya vamos a estar en el siguiente